una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga a todos, hermanos, que la paz y la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios, vamos a continuar el tema que estuvimos viendo el mes pasado, el tema de los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Tocábamos el tema en términos generales la vez pasada. Los dos últimos viernes habíamos tocado lo que era el don de lenguas, el don de lenguas. Con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando otro de los dones espirituales o dones del Espíritu Santo, como es el de las profecías. Este es un tema muy importante, porque así conjuntamente con el de la lengua, el de las profecías y el de la sanación, son tres de los dones espirituales, de entre toda la lista de dones espirituales que salen en el capítulo 12, de primera carta a los Corintios, son los que más se reclaman tener en estos tiempos en las iglesias carismáticas. La gente, todos dicen que hablan en lenguas, todos reciben revelaciones, todos dicen, la mayoría dicen tener don de sanidad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero viendo lo que dice la Escritura que ya los dones espirituales han cesado. ¿Por qué? Porque lo tenían, es un poder autorizado por Dios a los apóstoles, y ellos, a su vez, transmitían el poder, el don del Espíritu Santo, por medio de la imposición de manos. Eso lo miraban en los temas anteriores, en los dones espirituales. Fíjense bien, hermanos, acá. Este tema es muy importante, porque tenemos que hacernos preguntas nosotros. ¿Hay revelaciones ahora? Porque vamos a tocar exactamente el de profecías. ¿Hay revelaciones ahora? Vamos a empezar, para llegar a ese punto, si hay o no hay revelaciones en estos momentos en la iglesia. Vamos a empezar por los profetas. ¿Qué es un profeta? Bíblicamente, un profeta es el que habla en lugar de otro. En este caso, contextualmente, es el que habla en lugar de Dios, ¿verdad? Alguien que lleva la voz de Dios. Hay dos tipos de profetas. Uno, estaba el que recibía una revelación directa. Fíjense bien, y aquí vamos a ver los dos. El que recibía una revelación directa y el otro que llevaba el mensaje también era profeta, pero no necesariamente recibía la revelación de Dios directa, porque a veces lo hacía por la voz de Dios, lo recibía en forma de sueño, en una visión. Esa es una revelación directa, inspirado. Pero también se le llama profeta a alguien a que se le daba el mensaje y solamente lo transmitía al pueblo. En el capítulo 7 del libro de Éxodo, vamos a ir un poco, vamos a empezar en el Antiguo Testamento, porque miren qué importante va a ser que arranquemos con el Antiguo Testamento, para que nosotros lleguemos a lo que es el profeta, el Nuevo Testamento. En el capítulo 7 de Éxodo, dice la Escritura, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué le dice eso? Porque en el capítulo 6, versículo 30, miramos un dato. Moisés respondió delante de Jehová. Cuando iba a hablar, Dios lo comisiona para hablar al faraón. Dios le pone una excusa y le dice, cuando le dice, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír faraón? Ok, dice Moisés, hay que llevar el mensaje. Dios le estaba dando un mensaje a Moisés. Dios le revela un mensaje. Pero dice que Moisés, que era torpe de labios, posiblemente tenía dificultad para hablar, no tenía muy buena expresividad para hablar. Por eso es que le dice acá en el capítulo 7, versículo 1, mira, le dice Jehová a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La revelación la había recibido ¿quién? Moisés. Pero como Moisés pone la excusa de que no podía hablar muy bien, entonces Aarón iba a ser su profeta. Porque dice acá, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano
hablará a Faraón. La revelación la recibía Moisés, pero la palabra la transmitía a Aarón. ¿Quiere decir esto? Moisés era profeta, recibía revelación directa. Aarón no recibía revelación directa, pero dice la Escritura claramente que era profeta también. ¿Por qué? Era profeta de Moisés. La profecía o la revelación en este caso que Moisés, que Dios le daba a Moisés, Moisés se la revelaba, se la declaraba a Aarón, y Aarón era la voz que iba a hablar delante de Faraón. Entonces, para que tengamos en claro en algo, profeta no es solamente recibir una revelación de Dios. Profeta no es solamente que Dios te aparece, que Dios te habla. No. Profeta es alguien que agarra la palabra de Dios. Si yo estoy dando un mensaje, si yo estoy llevando un sermón, si yo estoy dando una prédica que sea conforme a la palabra de Dios, entonces yo estoy como profeta, estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy llevando al pueblo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacían los profetas aún inspirados? ¿Qué es lo que hacían los profetas, lo que se les revelaba? No hablaban de lo suyo, simplemente que hablaban lo que era la voluntad de Dios. Mira acá, en Deuteronomio capítulo 18, lo que nos habla de los profetas también. Esto es para que nosotros lo analicemos. Miren que los problemas que se encuentra uno acá. Deuteronomio 18, en el versículo 20, dice la Escritura: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, dice, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si alguien, dice, llega dando palabra, porque tanto en el Nuevo como en el Antiguo siempre han existido falsos profetas, y eso lo vamos a ver más adelante. Siempre ha habido entre el pueblo de Dios falsos profetas. Ahora, en el versículo 21 dice, o sea, porque Dios da la advertencia. Si llega un profeta, dice, llega un profeta a quien yo no había mandado, dice, ese tiene que hablar, tiene que morir, dice. Pero dice Dios también, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, en otras palabras, ¿cómo iba a ser la gente en aquellos tiempos para saber si era palabra de Dios o no era palabra de Dios? Fíjense qué interesante, ¿por qué empezamos por acá? Porque en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar un asunto muy interesante. ¿Por qué iban a cesar las profecías cuando tuviéramos la palabra de Dios completamente revelada? En la iglesia, en los primeros años de la iglesia, cuando no existía el Nuevo Testamento todavía, existía el don de profecía revelada, inspirada, que Dios le hablaba a la gente para que ellos llevaran el mensaje a la iglesia. ¿Cómo iba a saber la iglesia que el mensaje que se estaba dando era de Dios? Había otro don espiritual que se llama discernimiento de espíritus. Había personas que estaban capacitadas, inspiradas, para saber si el mensaje revelado, si el mensaje que se estaba dando era verdaderamente revelado por Dios. Ahora por eso es que Dios le dice, si aparecen profetas y yo no los he mandado, le dice, tiene que morir el profeta porque es un mentiroso. Pero Dios, conociendo la mente, bueno, la gente se va a preguntar, ¿cómo hago yo para saber si es mensaje de Dios o no? Eso lo dice en el 21. Le dice, ¿cómo conoceremos? Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice el versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cómo se iba a dar cuenta el pueblo? Bueno, porque nosotros miramos claramente en los profetas inspirados, en los libros de los profetas, cada vez que Dios revelaba, su palabra se iba cumpliendo a cabalidad, su palabra se iba cumpliendo perfectamente. ¿Cómo se iba a dar cuenta el pueblo de que el tal profeta no era o no traía palabra de Dios?
cuando la profecía dada no se cumpliera. Eso es algo que debería haber los miembros de la iglesia carismáticas. ¿Cuántas veces nosotros miramos y nos damos cuenta que la gente sale invitando a su familia, sale invitando a los vecinos, vayan, busquen la iglesia porque dice el pastor que va a haber un terremoto? Dios le reveló al pastor que tal día va a haber un terremoto, que tal cosa va a suceder, un maremoto, que vienen hablando tantas cosas, vienen hablando de tantas revelaciones, pero nunca se cumple nada. Pero la gente sigue confiando en esas personas. Uno de los problemas a los que nos íbamos a enfrentar, bueno, en la iglesia, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento estaba acá. Bueno, dice el Señor, claro en esto, si la revelación no se cumple, sé mentiroso, dice. Pero ¿qué pasaba si se cumplía? Porque aquí había un problema. Podía ser que no viniera de parte de Dios y si se cumpliera la profecía. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Hasta el mismísimo diablo, Dios le permite hacer señales. ¿Qué pasó en este mismo caso de Moisés y Aarón cuando llegaron y echaron las varas y se convirtieron en serpientes? Ahí tenía unos magos el faraón y también las convirtieron en serpientes. Claro, nunca se igualaba el poder que tenían los hombres de Faraón con lo que tenían los hijos de Dios. En este caso Moisés y Aarón, porque el poder de Dios es mayor. Le permite cierto poder al diablo. ¿Para qué? Para que nosotros probemos nuestros corazones. Miren lo que dice el Deuteronomio capítulo 13. Esto es muy interesante y esto es algo que deberíamos de conocer muy bien, de escudriñarlo. Y en esas iglesias donde se dice que hay profecías, tengamos mucho cuidado con esto. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, o sea, de entre el pueblo. ¿De dónde iban a salir los falsos profetas? De entre el mismo pueblo. De entre el mismo pueblo. Entonces le dice, cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigios. Esta es la parte interesante aquí. Y si se cumpliere, entonces me dice la palabra de Dios que sí se puede cumplir, no solamente proveniente de Dios. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Ahora mire el contraste acá. Ningún profeta inspirado, Jeremías, Isaías, Habacuc, ningún profeta, Daniel, inspirado por Dios, te iba a invitar como pueblo de Dios a ir a la idolatría, a ir en pos de dioses ajenos. ¿Cómo iba a descubrir el pueblo? Con las acciones. Fíjense bien. Dice el Señor que podía ser que hubiera profeta, soñador de sueños, y le iba a anunciar señales o prodigios. Y estaba la posibilidad de que se cumpliera. Ahí donde teníamos que tener cuidado. Mejor dicho, en este caso el pueblo de Israel. Por eso dice, y si se cumpliera la señal, pero dice también, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. No le darás oído, aunque se cumpla la profecía, aunque se cumpla lo que dijeron y tenga cumplimiento. Pero cuando con sus palabras prediquen otra cosa, porque ellos van a decir, vengo de parte del Señor, y te va a hacer la maravilla, te va a hacer la señal, te va a hacer la profecía y se va a cumplir. Pero cuando te indique, cuando llame a tu corazón a ir a otra cosa que sea apartado de Dios, cuando sea invitarte a la idolatría, dice el Señor, no darás oído a las palabras de tal profeta,
ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando. Ahí debía tener el pueblo muchísimo cuidado. Dios iba a permitir entre el pueblo algunos mentirosos, algunos con poder, pero para probar al pueblo. Quería saber cómo está su corazón, quería saber cómo está su sentimiento, cómo está su conocimiento también. Ningún profeta inspirado por Dios, ningún profeta que viniera verdaderamente comisionado por Dios, iba a invitar al pueblo a la idolatría. Nosotros miramos en la iglesia carismática muchas señales, muchos prodigios, mentirosos y falsos, y la gente les cree, la gente se derrama en adoración prácticamente a esa gente, ¿verdad? Pero milagros que ni les contan, y eso lo vamos a ver más adelante. Acá está hablando de algo que sí podía acontecer, si se cumpliera, dice el Señor. Quiere decir que en ciertos momentos, muchas veces no se iba a cumplir, porque eran profetas falsos, pero algunas veces Dios iba a permitir poder al maligno. ¿Para qué? ¿Por qué iba a permitir eso? Para probar, dice, porque dice acá, es Jehová Dios, vuestro Dios, os está probando, dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Porque muchas veces las personas están más centradas en el milagro, en las señales, en los prodigios, que en la fuente. A ver, un ejemplo acá. Cuando Pedro y Juan en el capítulo 3 de los Hechos hicieron la sanación de un cojo, ¿qué pasó con Pedro y Juan? Hicieron un milagro, pero ellos dijeron, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y camínales. El hombre se levantó y la gente estaba atónita, la gente estaba impresionada con el milagro. ¿Pero qué pasó con eso? Vienen ellos y la gente estaba maravillada y quedaban viendo a Pedro y quedaban viendo a Juan. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan? ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué ponen su mirada en nosotros? Dice, como si por nuestro poder hubiéramos hecho esto. No, dicen ellos. Esto es obra del Señor, de quien venimos nosotros predicando. Esto es obra de Jesucristo, dice. Esto es por el poder. Nosotros no podemos hacer esto, dice. Esto es poder de Jesucristo al que venimos predicando. Porque la gente estaba viendo, estaba fijando los ojos en Juan, estaba fijando los ojos en Pedro, estaba fijando los ojos en el milagro, pero se estaban olvidando del Señor, que era el proveedor del milagro. Entonces acá dice el Señor, no se queden maravillados con la señal, con la profecía revelada. No, dice. Ningún profeta inspirado debe invitar a la idolatría. Ya miramos cómo es el carácter de Dios en cuanto a las profecías en el Antiguo Testamento. Para irnos introduciendo y casi para ir finalizando, en el Nuevo Testamento, fíjense bien, Él da un anuncio, y esto lo habíamos leído anteriormente, 1 Corintios, en el capítulo 12, cuando Él habla acá, en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Él habla de todos los dones espirituales, ¿verdad? De todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 10 dice acá, en el 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, dice a otra profecía. El don de profecía era parte de los dones espirituales. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 13, esto también lo estudiamos en los primeros videos del mes pasado, antepasado, con respecto a los dones del Espíritu Santo, a los dones milagrosos. Y dice acá, en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dice de las profecías? Dice, se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces, ya el apóstol Pablo habla de los dones espirituales que iban a ser muy útiles en la iglesia, que iba a ser una herramienta muy necesaria, pero que tenía también su límite de uso. Cuando ya el uso, cuando su propósito fuera cumplido, estos dones espirituales iban a ser hechos a un lado. Ahora miren lo que dice aquí. En parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que era en parte? Dice, las profecías, el conocimiento. Porque Dios revelaba
recordemos, vamos a recordar esto. En los primeros años de la iglesia, ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros ahora en estos tiempos. No lo tenían ellos. Entonces, ¿cómo iban a saber ellos la voluntad de Dios? Era necesario todavía que Dios revelara el mensaje. Por eso habla del don de profecías. Pero también, hermanos, esto que no se nos olvide, capítulo 13 de la carta de los Corintios, dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Dice en el 8 que las profecías se iban a acabar. ¿Cuándo se iban a acabar? Versículo 10, cuando llegara lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios completamente revelada. Cuando nosotros entendemos que ya tenemos la palabra de Dios revelada completamente, ¿por qué Dios te va a estar dando entonces profecías? Y con esto nos vamos a introducir para la siguiente clase. Si nosotros creemos que tenemos la profecía, la palabra de Dios revelada completamente, ¿por qué creer que Dios sigue todavía inspirando? Dios todavía sigue dando mensajes. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: y esto tiene que ver con lo que leímos al inicio y con lo de ahorita. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿en qué tiempo? Antiguo Testamento. A los padres por los profetas. ¿Cómo se dirigía Dios al pueblo de Israel? Por medio de los profetas. Todavía en los primeros años de la iglesia, por medio de los profetas. ¿Cómo nos habla Dios ahora a nosotros? En estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los tiempos que estamos viviendo. Empezaron desde el día de Pentecostés que se fundó la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Son postreros días. Pedro lo dice en el sermón de Hechos capítulo 2. Estos son los tiempos postreros, dice Pedro, sacando cuenta con la profecía de Joel, que en los postreros días se iba a derramar el Espíritu. Pedro dice que ahí empezaban los postreros días. Por eso dice acá, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es la palabra del Hijo? El Nuevo Testamento. ¿Cómo nos habla Cristo en nosotros? El Nuevo Testamento. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios nosotros? Por el Nuevo Testamento. ¿Cómo yo sé qué es lo que quiere Dios para mi vida? Por el Nuevo Testamento. ¿Cómo Dios quiere que rija mi vida? Por medio del Nuevo Testamento. Todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. No hay ninguna voluntad de Dios hacia nosotros que no esté en las Escrituras. Que no esté en las Escrituras. Por eso dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense bien, finalmente. Y con esto nos vamos a introducir al siguiente tema. Si nosotros creemos, porque dice, antes hablaban los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, el Nuevo Testamento. ¿Saben, hermanos? Si nosotros creemos que Dios todavía hace revelaciones, nos vamos a encontrar con un gran problema. Uno, en el Evangelio de Juan, el Señor dijo que cuando Él se fuera, iba a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor le prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Con esto vamos a empezar la siguiente semana. Si nosotros creemos que hay profecías todavía, uno, es blasfemia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo o que Cristo mintió, o que el Espíritu Santo no cumplió con su labor de revelar toda la verdad, o que los apóstoles no hicieron bien su trabajo. Y creer cualquiera de esas posibilidades, hermanos, podemos caer en peligro. Creamos las Escrituras y si Dios quiere y allá encontramos la gracia del Señor, pues continuamos la siguiente semana. Dios nos bendiga a todos.